Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército, presenta la ponencia Símbolos y Verdad en las Fuerzas Militares el Teniente Coronel Giovanni Gómez, doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer a la Universidad Externado, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, por la invitación que han extendido al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército y en particular al Departamento Jurídico Integral del Ejército, el cual represento. Es de suma importancia sentirnos convocados a estos momentos decisivos de construcción de paz. Máxime cuando es conocido que han sido las fuerzas militares, el ejército, de forma preponderante, la institución que ha puesto el frente, que ha estado al frente, de esta larga confrontación armada, larga y dolorosa. La ponencia que quiero desarrollar en estos minutos lleva por título Símbolos y Verdad en las Fuerzas Militares de Colombia. Si ustedes me permiten, como se dan cuenta, soy también un doctor en filosofía, básicamente. Entonces, no puedo perder la oportunidad de plantear una cuestión filosófica de fondo. De tal suerte que quiero introducir mi ponencia por esta línea teórica, filosófica, y en un segundo momento quiero hacer la presentación práctica de lo que es el significado de los símbolos y lo que representan hoy en día en el posconflicto para las fuerzas militares. Pues bien, la cuestión filosófica que quiero de manera sugerente plantear es un problema recurrente en la filosofía. En concreto quiero mencionar a Habermas, que en unas conferencias hace unos años en París discutió con varios autores lo que era su idea de la ética del discurso y la cuestión de la verdad. Y es sumamente pertinente porque estamos hablando de esa relación entre símbolos y verdad, finalmente. Encuentro yo que lo que nos dice Habermas es que tenemos dos paradigmas inevitablemente en la historia de las ideas. Por un lado, el paradigma kantiano de la conciencia, del imperativo categórico, del sujeto, del mentalismo de la subjetividad, y por el otro tenemos el paradigma nuevo del lenguaje, de la comprensión lingüística, de la acción comunicativa de Habermas. Y quisiera leer un pequeño fragmento, un párrafo, donde el autor plantea la cuestión problemática. Dice Habermas, dando respuesta a un interrogante en esa conferencia: tan pronto como percibimos la historia y la cultura como fuentes de una abrumadora variedad de formas simbólicas y de la singularidad de las identidades individuales y colectivas, también nos damos cuenta del reto que supone, en consecuencia, el pluralismo epistémico. Hasta cierto punto, el hecho del pluralismo cultural significa también que el mundo es percibido e interpretado globalmente de formas distintas, desde la perspectiva del individuo, distintos y grupos distintos. Existe una especie de pluralismo interpretativo que afecta a la visión del mundo y a la comprensión de uno mismo, al tipo y a la relevancia de los valores y los intereses que perciben las personas cuya historia vital se halla integrada en tradiciones y formas de vida particulares y es configurada por ellas. De tal suerte que lo que Habermas nos dice es que la representación, los símbolos, el arte, la cultura, tienen que pasar por ese mismo proceso por el que pasa el conocimiento y todo saber humano. Es aprehendido por la conciencia, pero esto ocurre de manera transparente, sin que medien determinaciones, sin que medien estímulos, o por el que es el paradigma kantiano, subjetivista, o por el contrario, tiene que haber una construcción. En ese sentido, las verdades prácticas serían un resultado a un proceso de percepciones que hoy Harry Negri nos dice, a la producción y reproducción de subjetividades, o por el contrario, la verdad finalmente práctica llega
porque, como dice Habermas, se ha dado un proceso de comprensión, un proceso dialéctico de puesta en perspectiva común, donde somos capaces de entender lo universal, que hoy en la posmodernidad ha perdido su capacidad de consistencia, pero aún así somos capaces de recuperar esa consistencia coherentemente, sin por ello desconocer los puntos de vista de los demás. Esa es la perspectiva común a la que él alude. Y allí está el gran salto y la gran evolución que él nos propone: superar las subjetividades y llegar a unos entendimientos comunes. Yo creo que esa es la gran apuesta y es a donde quiero llegar al final, a esta propuesta habermasiana. ¿Y qué tiene que ver esto con los símbolos? Para terminar esta primera parte, es que los símbolos, en tanto representaciones, en tanto construcciones de sentido, pareciera a veces que tienen una ontología y una naturaleza distinta. No son iguales los símbolos, los percibimos grupos humanos de manera distinta, y las identidades individuales y colectivas en función de ellos se construyen de forma diferente. Y me llama la atención que algunos, todos recordamos, porque está en imágenes, hace parte ya de la historia del conflicto, la bandera, nuestro símbolo patrio, era usada y representaba sin duda algo distinto para el combatiente irregular, para el subversivo guerrillero, que la llevaba cruzada en su pecho o como un brazalete en su brazo, y representaba algo distinto que para el soldado o para el ciudadano común, que lo asociamos con ideas de patriotismo. Esa era la fuerza del símbolo. Y ahí quedan dos cuestiones abiertas muy difíciles de abordar ahora, pero quiero ser un poco provocador. El símbolo tiene entonces una ontología y una naturaleza neutral. La bandera era neutral y era interpretada por un colectivo con un sentido o con otro. Y ahora, tienen una intencionalidad las representaciones también, porque allí están plasmadas experiencias de vida, están plasmadas historias, como lo vimos en la ponencia anterior. Pero la interpretación no puede quedarse en el sujeto, nos dice Habermas, debe ser puesta en diálogo con los demás para que haya una comprensión completa de la situación y lleguemos a una verdadera verdad práctica. Termino la parte teórica dejando un poco abierta esta difícil cuestión que Habermas llama la cuestión de la verdad, finalmente. Y paso ya a entrar en materia con la ponencia que nos propusieron presentar, que tiene que ver en concreto con los símbolos militares. Aquí quiero llamar la atención sobre este importante símbolo. Desde el 2006 todos los soldados colombianos tenemos el orgullo de portar, que es la espada de la victoria, es la citación presidencial de la victoria militar, la cual nos la otorgó el gobierno nacional, y es un reconocimiento a la participación, al esfuerzo, al profesionalismo de todos los hombres de tierra, mar y aire durante los largos y difíciles años del conflicto, y reconocen que en ese momento lo que se alcanzó fue una victoria militar que llevó a una negociación y después de ella la terminación con el acuerdo final. Y efectivamente es un símbolo con mucha fuerza, con mucho poder. Lo que nos dice acá y representa este símbolo, en el centro, la espada del libertador Simón Bolívar, entregada por los peruanos una vez terminada la batalla de Ayacucho, con la cual finalmente Perú fue liberado de la opresión española. Y la espada representa para las fuerzas la presteza de las fuerzas militares para defender a la sociedad colombiana contra cualquier amenaza presente o futura. Eso nos está diciendo a nosotros, a los militares. Está la B de Victoria y abajo tiene el año 2016. Toda la condecoración, la mención, está rodeada de laureles
símbolos de victoria desde la antigua Roma y la antigua Grecia. Arriba, que no se alcanza a ver, hay 4 estrellas, cada una representa las 3 fuerzas militares: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y la Policía Nacional. Finalmente, de fondo, el color púrpura tiene 3 significados. El primero es un resultado de la mezcla de los colores que identifican a cada fuerza: rojo, azul y verde, nos da el púrpura. El segundo es un homenaje a nuestros héroes caídos en acción. Y el tercer significado es un significado religioso del emblema. Ha sido tanta la importancia de esta victoria militar, eso ha construido el sentido de nosotros, los que estuvimos en el conflicto, y ahora estamos empeñados en participar constructivamente en este proceso de paz, en este proceso de construcción de nación, que fue donde me quedé en la parte teórica. Lo interesante de los símbolos, lo interesante de alcanzar una perspectiva común, como nos dice Habermas, es que a pesar de las diferencias evidentes y necesarias, seamos capaces de construir una nación que desde la creación de la República, se ya más de 200 años, no ha sido posible, casi 200 años no ha sido posible. Guerras internas, luchas territoriales, guerras civiles, conflictos armados, pero finalmente, vengo de formarme en Europa, allá ven eso y lo dicen: ustedes no han podido consolidarse como nación. Es un gran reto, de tal suerte que la victoria militar ha sido emblema para la construcción de este hermoso y representativo monumento a los héroes del Sumapaz. Si ustedes toman la vía Melgar, la doble calzada, un kilómetro antes del peaje de Chinauta, encuentran este monumento. Es un monumento imponente que se logró construir con el apoyo de la empresa privada, una gran cantidad de sectores que querían conmemorar, hacer honor al sacrificio de muchos soldados que estuvieron combatiendo en estas tierras, evitando que lo que en ese momento era una amenaza a la seguridad estaba llegando en su plan estratégico hacia Cundinamarca, tomándose las vías, lo mismo que la vía Villavicencio, pues fueran repelidos y se garantizara la tranquilidad en toda esta región, la región del Sumapaz. Y si ustedes se dan cuenta, la misma imagen de la espada de la victoria militar que tenemos en nuestro pecho está diseñada, fue la arquitectura, la inspiración arquitectónica que tuvo este monumento. Aquí la pueden ver. Quería llamar la atención sobre eso porque es uno de nuestros símbolos, de nuestras representaciones culturales actuales. Yo como académico también vengo a hablarles de lo que somos nosotros, una cultura militar. Somos un grupo dentro de la sociedad colombiana que tenemos unos valores, unas tradiciones, unas formas de vida, unos códigos que rigen nuestra actuación. Y quiero también decirles y manifestarles que considero de suma importancia este punto, que nosotros trabajamos bajo el precepto de que buscamos el bien moral, que nosotros trabajamos haciendo el bien. Somos el ejército de un país democrático que busca hacer el bien, defender a sus conciudadanos. Y en los momentos que la misma democracia determina caminos distintos, las armas no deben ser la única respuesta ni la única capacidad de un ejército presta al servicio de la sociedad. También está el conocimiento.
y nuestro ejército y las Fuerzas Armadas estamos gestionando el conocimiento para poder participar constructivamente en todos estos procesos de reconciliación y de paz. Ven ustedes que una preocupación es promover la coexistencia y la reconciliación luego de un conflicto violento, y eso implica una transformación en nuestra ética militar, y ese proyecto lo estoy llevando a cabo y liderando yo. Después les cuento, si hay tiempo, cómo va. Somos de alguna forma constructores de paz, pero sin perder y sin dejar de tener claro que una paz que se logró a través de una victoria militar, porque ese es nuestro trabajo, la defensa de la seguridad del Estado y la nación. La humanización de actores hace parte de estos cambios que hemos venido llevando al interior de la fuerza, trabajando en la ética militar, reforzando el carácter de nuestros hombres y su conciencia moral, y lograr la armonización de todos estos elementos para que nuestros hombres sean mejores cada día. Historias de vida y memorias, ya lo vieron ustedes con nuestros soldados del Batallón de Sanidad. También participamos en ese sentido, expresando lo que ocurrió en el conflicto cuando nuestros hombres participaron en operaciones militares. Debemos entender las complejidades de la guerra. Estamos empeñados que finalmente todo lo que hemos venido haciendo, y les he comentado, son medidas de no repetición, en efecto, y hemos pensado en transformar la agresión y la venganza. Cuando yo hice mi tesis doctoral, encontré que hay un elemento delicado y sensible, teórico, abstracto, en los ejércitos, que lo tomé de los antiguos estoicos. Me parece importante mencionarlo, se llama la adiáfora. La adiáfora en algunos ejércitos es como la manera en que los hombres son capaces de socializarse y superar sus objeciones de conciencia cuando las hay. Pero ahora los ejércitos propugnan en todo el mundo por conceder mayor autonomía moral a los hombres, y nuestro ejército también lo quiere hacer, porque eso garantiza que los hombres obren en conciencia y articulen sus acciones con la ética institucional y la ética de su sociedad, cual es un gran reto, pero hacia allá apuntamos. Otros símbolos. Este hermoso monumento que se ve al lado derecho de la pantalla es el símbolo de los 14 lanceros que se encuentra en Villavicencio, y es un símbolo con el que todos indistintamente nos identificamos, porque ocurrió en la gesta libertadora. Entonces la emoción moral que refleja o que proyecta este símbolo es comúnmente compartida. Aquí tenemos uno más reciente, en el lado izquierdo, está en Santa Rosa de Cabal. En el 2007 un artista elaboró esta imagen de un soldado con el pulgar hacia arriba prestando seguridad en las carreteras, que ha sido una de las políticas del ejército, de acompañar y brindar seguridad en todo el territorio nacional. En esta diapositiva quiero reiterar algo que está en la Constitución Nacional, que casi todos conocemos, y lo voy a unir con la idea de bien moral. Los hombres del ejército y de las fuerzas militares trabajamos convencidos de que hacemos el bien, de que somos el ejército de un Estado democrático, y defendemos, como dice acá, las autoridades de la República, incluyéndonos a nosotros, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Eso es lo que nos motiva y es lo que está en el fondo de nuestra convicción. El artículo 217 recuerda que la misión de las fuerzas militares tendrán como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia,
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y a eso nos debemos. Y volviendo a ser un poco teórico, quiero manifestarles algo. Nosotros también nos vemos, evidentemente, como una institución dentro de la sociedad colombiana. Somos una cultura, nos llamamos sociológicamente una cultura militar dentro de la sociedad colombiana. Y es importante, y a eso ya cerrando, hago la invitación al personal de la comisión doctora, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, artistas, teóricos que nos acompañan, para que indaguen un poco de cómo es en el fondo esta racionalidad militar y las lógicas que dentro de nuestra institución operan, porque los ejércitos son muy antiguos en todo el mundo, se han librado batallas y de esas experiencias debemos apropiarnos. La teoría de la guerra justa, que da cuenta de la moralidad de los ejércitos, explica, por ejemplo, una distinción importante: el jus ad bellum y el jus in bellum, la decisión de ir a la guerra y las responsabilidades que esto acarrea, y el jus in bello, las responsabilidades de conducir dentro de los marcos de regulación las hostilidades, las acciones de guerra. Nosotros nos sentimos más responsables de lo segundo que de lo primero, en efecto. Quiero contarles que nuestro ejército, a lo largo del conflicto armado, en la unidad para la atención y la reparación integral de las víctimas, tiene registrados 217.765 hombres, que es poco del universo global de 8 millones y más víctimas. De ellas, poco más de 1.300 han sido hombres y combatientes afectados por graves violaciones al derecho humanitario, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, por ejemplo, por el uso de métodos y medios prohibidos como las minas. Aquí encontramos cómo hay representaciones artísticas que a todo el personal que tenga ese interés en este auditorio, lo invito a que, así como aquí hay un ejemplo bonito de la artista Livia Posada, en las piernas de las mujeres víctimas de desplazamiento, marcaba las rutas de ese doloroso trasegar. Nuestros hombres que han sufrido esta afectación también reclaman de alguna manera participación en estas expresiones artísticas. Entonces queremos invitarlos, así como el doctor Juan lo ha hecho de una manera tan loable, quiero felicitarlo y darle las gracias, a que esto sea más masivo, más masivo. Concluyo tratando de hacer coincidir mi propuesta o el problema, la cuestión teórica de la verdad y los símbolos, un poco con la importancia que esta cuestión teórica tiene para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y diré algo institucional al cierre. Yo le he manifestado con mucho rigor académico al padre de Rux que la comisión tiene en ese sentido un problema bastante grande. Tiene que abarcar desde una perspectiva comprensiva, inclusiva, a todos los actores, porque todos reclamamos ser escuchados, nosotros también, porque como vimos anteriormente, nuestros hombres fueron héroes, combatientes, soldados y víctimas, y a veces perdemos eso de vista, pero nuestros hombres también han participado en el conflicto y han sufrido las heridas de la guerra. Entonces, el problema de la Comisión de la Verdad es que en este periodo tienen que ser capaces de, en función de esos principios,
escuchar a todos, eso es mucho, a todos. Todos quieren participar, expresarse a través del arte, a través de los relatos y demás, para que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad trate de comprender, pero la coherencia de su informe final les impone, por sola lógica, que esto responda a una concreción, a una síntesis, como todo conocimiento, y depende cómo metodológicamente se digan las cosas y se narren. Allí está el éxito de que esas voces que han querido ser escuchadas no sean excluidas por esa limitación metodológica. Una buena vía y una buena alternativa de aproximación es la que nos plantea Habermas, cuando nos dice: solo como participantes en un diálogo inclusivo y orientado hacia el consenso, se requiere de nosotros que ejerzamos la virtud cognitiva de la empatía hacia las diferencias con los otros en la percepción de una situación común, o lo que ya he mencionado, una toma de perspectiva mutua. Es cierto que la voluntad de las personas se ve afectada por razones que deben contar igualmente para todas las demás, a eso me refiero, y es el caso de los símbolos. Pareciera que deberían representar cosas iguales para todos, pero hace falta algo más en efecto. La comunidad moral, que es lo que debemos constituir, debe ser una comunidad inclusiva y autolegisladora de individuos libres e iguales, que se sientan obligados a tratarse unos a otros como fines en sí mismos, ampliando entonces la formulación básica y clásica del imperativo categórico a un imperativo categórico inclusivo que tenga en cuenta la perspectiva del otro. Y el mensaje institucional de cierre: solo será posible la verdad en la medida que se incluyan todas las voces. Esto tomará tiempo y esperamos que la historia nos ayude a decantar, junto con la presencia de generaciones valientes que estén dispuestas a escuchar, leer y escribir. Son ustedes, los artistas, los llamados a construir con sus manos, el pincel, la pluma, en el canto, con la nota musical, con el poema, el tejido artesanal y demás expresiones artísticas y culturales, lo que ha representado este conflicto, sin dejar de reflejar la verdad, pero que ella sea construida con tal sutileza como lo hacían nuestras madres cuando nos iban a reprender, que sin tocarnos con la voz suave y dulce nos indicaban que no lo volviéramos a hacer. Solo así debemos evitar que las futuras generaciones nos sigamos dividiendo por ideologías radicales que generan violencia y venganza entre los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a Diana Gimbol Morales, comunicadora social, periodista y lideresa de la comunidad indígena Misak, con la propuesta Rituales, mitos y verdad entre los Misak en el marco del conflicto armado. Muchas gracias. Maila Pachito Mabe de Rabiona Misa Meracucha Purravela, Catran Misa Meracucha, ya vivían a Gato Maikubet, ya Purreta Mavisua. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana, como dijo aquí mi compañera, nuevamente feliz de retornar al segundo hogar. Yo también soy egresada de aquí del externado, voy a cumplir un año. Pues felicitar este escenario de contarnos y mirar y sentir esas realidades que tocan el corazón, ¿no? Pero que no toquen el corazón solo en este escenario, sino que haya un trasfondo real para construir esa diversidad que tanto reclamamos. Contarles un poquito como la experiencia o la forma de la ponencia que me dieron, que es Rituales, mitos y verdad entre los Misak en el marco del conflicto
armado. Entonces yo creo que antes de empezar con esto, contarles que el pueblo Misak está ubicado en el suroccidente del departamento del Cauca. Entonces somos más de 25.000 habitantes, ahorita estamos en 7 departamentos y como bien manejamos un idioma propio, tenemos una identidad y una cosmovisión. Entonces, para no me aguaga, como decía, para nosotros los Misak, pues es difícil entender qué es verdad ante todo, ¿no? O los términos que nos ponen desde afuera. Es sentarnos con los mayores, es sentarnos en el territorio y traduciéndolo o retraduciéndolo queda por la defensa del derecho mayor, la verdad. Pero esa defensa no está solo en los Misak, sino en toda la sociedad en general. Esa defensa viene desde el mundo espiritual, como nosotros decimos. Esa defensa viene también de una identidad o de unas identidades, porque aquí, como bien saben, somos más de 102 pueblos indígenas que estamos en Colombia. Esa defensa también viene de un principio que es la ley natural, como lo llaman los Uwa, o el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada, que cada uno tiene sus principios. Ahora, ¿cuál es la metodología para saber hablar, para saber oír y comprender esas verdades dolorosas? Desde el pueblo Misak yo creo que el principio está desde la naturaleza, desde la madre tierra, también de esa sabiduría ancestral que tienen nuestros mayores en el territorio, pero también de esa sabiduría dolorosa que han vivido los mayores en el territorio, ¿no? Y que a veces nosotros como jóvenes no sabemos cuál ha sido esa realidad del principio del pueblo Misak. ¿Cómo armonizar esos derechos o esa verdad ante el Estado o ante la sociedad o ante los responsables actores del delito? Yo creo que el pueblo Misak, teniendo una identidad, una cosmovisión y una armonía con la madre tierra, una armonía con todas las personas que nos rodean, es clave para articularnos con la humanidad en general. Frente a eso también el término victimización y el término venganza, pues para nosotros no existe. Además, el término de verdad no es solo contar en el momento en que tú escuchas la realidad de una persona que a uno realmente sí le conmueve, porque uno ha estado y ha vivido esa realidad, sino que también es contar de esa espiritualidad que a veces nosotros nos olvidamos estando en estas grandes ciudades. Y yo creo que eso es clave para hacer una reparación colectiva o simbólica en el territorio. El tema de los médicos tradicionales, así como ustedes tienen un médico, digamos, cirujano, dependiendo de la rama de la medicina, nosotros como pueblos también tenemos nuestra medicina propia. Siempre estamos guiados por esa medicina y fuera de eso nuestras sabidurías, que son las autoridades tradicionales. Ahora, ¿cuál sería el papel del arte y la cultura en este gran escenario que se está pintando ahorita en Colombia, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta es la memoria histórica. Ese es un gran reto, la memoria histórica colectiva, pero también la memoria histórica individual como pueblos indígenas. Yo aquí hablaría no solo como representante del pueblo Misak, sino como representante de los pueblos indígenas, ya que he caminado y conocido esa realidad. También analizar esos términos que a veces usan en los grandes medios, ¿no? El término desarrollo, el término conflicto, el término víctimas, victimario, si eso de verdad acoge a los procesos de los pueblos indígenas, si eso de verdad arroja lo que queremos sacar de la información de los pueblos indígenas. Bueno, eso, y contarles un poquito que antes a nosotros los pueblos nos conocían como salvajes, después llegó la Constitución del 91 y a partir de ello pues se fueron relacionando y articulándose con el Estado colombiano. De ahí ya hemos tenido ciertos derechos
como colombianos, pero yo creo que esos derechos hay que articularlas, porque hay muchos pueblos indígenas que de verdad necesitan una asesoría jurídica desde afuera, que de verdad necesitan una formación desde afuera. A pesar de tener un proceso fuerte interno en las comunidades, necesitamos articular o complementar las diferentes miradas, pues desde lo jurídico, desde esta comisión, y que la comisión vaya a los terrenos donde están estos conflictos, o que la comisión vaya directamente a los pueblos indígenas, que no hablemos solo acá en la ciudad de Bogotá, que no hablemos solo desde los grandes medios, sino que nosotros también vayamos a la realidad de las memorias. Para el pueblo Misak, el derecho mayor es un principio de autoridad a autoridad, por eso nosotros decimos que el Estado es una autoridad desde afuera, pero nosotros también tenemos una autoridad ancestral, por eso hay que sentarnos de autoridad a autoridad, y también esa autodeterminación mediante no solo la identidad, sino las identidades de los pueblos indígenas. Y yo creo que un mensaje a esta comisión es que se rijan de esa medicina propia también de los pueblos indígenas, se rijan de esos principios de los mayores. Yo sé que hay hermanas de los pueblos indígenas en esta comisión, pero no olvidar de esa espiritualidad, que yo creo que eso sería el mediador para llegar a esa verdad que tiene muchas miradas y muchas secuelas en los territorios indígenas. Y pues no sé si tengamos acceso para mirar un video que realicé como mostrando pues algunos yo creo que no conocen dónde está ubicado el pueblo Misak y cuál es como la realidad en el que estamos y compartimos. A nosotros nos conocen como hijos de la palabra, de la vida y los sueños, entonces es como contarles un poquito, pero también pues aprovechar estos medios para mostrarles ese símbolo de serenidad y relacionamiento con la madre tierra que tenemos desde antes y desde ahora, y yo creo que hasta siempre. Y contarles que pues el Misak siempre ha traído como el equilibrio y el contacto directo con la naturaleza, así como el resto de los pueblos indígenas. Entonces el mensaje sería saber entrar en esos escenarios en los territorios indígenas, y agradecer nuevamente a la comisión y a la Universidad Externado por este espacio, y saber escuchar no solo al pueblo Misak, sino a los diferentes pueblos indígenas que estamos en la reexistencia y existencia aquí en el territorio colombiano. Gracias. Gracias. Ahora invitamos a la doctora Yolanda Sierra para que nos dé unas palabras. Gracias. En realidad lo que yo quisiera repetir insistentemente esta tarde, después de haber oído tantas reflexiones de hoy tan interesantes, es gracias.
En primer lugar, quiero darle las gracias al coronel Giovanni, porque el coronel Giovanni nos hace una invitación a construir la verdad como un canto lindo de una mamá que arrulla a su hijo, pero le dice: mi hijito, no lo vuelva a hacer. Y ese llamado me parece muy importante, esa forma de canto y de arrullo de la madre que le dice a su hijo: mi hijito, no lo vuelva a hacer. Es la traducción habermasiana en una cuna: mi hijito, no lo vuelva a hacer, no lo volvamos a hacer. Esas son las primeras gracias. Las segundas gracias son para Diana, mi amiga Misak, que la conocí porque Diana hizo la traducción del Hamlet de Shakespeare al Misak. Y aquí en la biblioteca nos hizo llorar a todos cuando la vimos. Y las gracias es por su llamado para construir la verdad oyendo la naturaleza, que es el pedido para la Comisión de la Verdad. Hay que oír la naturaleza. Hoy dijimos: oigamos a los seres humanos con sus manifestaciones de arte. Pero Diana nos dice hoy: oigamos los ríos, los pájaros, la medicina de los mayores, y algo que nunca había oído: oigamos los sueños para poder construir la verdad. Entonces, muchas gracias por ese llamado también. Quiero también agradecerle a Juan Manuel, a Fernando, a Noel, a Jefferson, a Henry, a Robinson, por el valor de contar lo que nos contaron. Yo creo que esa es una propuesta para la Comisión de la Verdad, que yo diría que es como la propuesta de él, darnos el tiempo y el espacio para aprender con los sentidos. No estamos viendo un trabajo de un mes ni un año, sino casi de 10 años, ¿no? Casi de 10 años. Ojalá tuviéramos nosotros el tiempo en la Comisión de la Verdad para que la Comisión de la Verdad se extendiera en el tiempo y pudiéramos construir la verdad estética, es decir, aprender a través de los sentidos, independientemente del resultado, que nos diéramos esa oportunidad. Entonces, muchas gracias a Juan Manuel esta tarde y a su equipo. Y a todos los que esta mañana dedicaron su tiempo, sus oídos, sus sentidos, para oír las reflexiones que relacionan el arte y el derecho, que es lo que nos tiene aquí. O sea, somos abogados defensores de derechos humanos y a veces la razón es insuficiente. Y por eso creamos una pequeña teoría, que voy a decirla en, les prometo, 4 minutos. La teoría se llama la teoría del constitucionalismo transicional estético. Es decir, el derecho, los procesos jurídicos, el litigio basado en el arte, en la cultura y en el patrimonio cultural. Y eso tiene en una hojita 7 elementos. El primero se llama litigio estético, es litigar derechos a través de la estética. Es ser capaces nosotros de ir a un lugar y oler, oír, tocar, palpar, para que podamos construir una jurisprudencia no basada en otras jurisprudencias, sino basada no en el precedente jurisprudencial, sino en lo que nosotros llamamos el precedente cultural, que solo se hace con el cuerpo, tocando, oyendo, usando los sentidos. Y es el litigio estético, es litigar usando los sentidos, y por eso se llama litigio estético. El segundo se llama litigio artístico, y es como el que Juan Manuel nos acaba de mostrar. Es litigar derechos, transformar la realidad de Jefferson y Henry y Robinson, transformar la realidad de Noela, de Juan Manuel y la de Fernando a través de una obra de arte, de un proceso. Y eso es lo que permite ese litigio. No hay ganadores ni perdedores, sino que hay un desequilibrio que se equilibra con el arte, y por eso yo lo llamo litigio artístico. Y el llamado a la comisión es incorporar el litigio artístico como método, como tiempo y como mecanismo.
Y ese es el segundo elemento del constitucionalismo transicional estético, el litigio artístico. El tercero es tener el arte como una fuente de derecho. El arte como una fuente de derecho, hoy también lo vimos aquí. Es que Luis Cardona, el cargato de 18 años, existió. Y le abrieron el corazón. Y quedó en el centro de una pintura, pero también quedó en el centro de la novia, en el centro de un río, en el centro de un territorio, y existe. Y la pintura nos da cuenta de eso. Nos da cuenta de un conflicto entre excombatientes ahora, entre una institución que no lo debe volver a hacer según el arrullo del canto, y la pintura, la película, el tejido son prueba de un fenómeno o de un hecho, y la comisión debe tener en cuenta entonces el arte como una fuente de derecho. El cuarto es el arte como una prueba. El siguiente es el arte como una fuente de derecho. A veces la sociedad no otorga el derecho político a las mujeres y la literatura ya lo hace. No le da la importancia ni el derecho que tiene la población LGTBI y la literatura ya lo hace. Antes de la emancipación jurídica de los afrodescendientes o de los negros, como Noel nos llama, nos dice que los llamemos, no soy afrodescendiente, soy negro, ya en la literatura estaba más claro. El arte es capaz de anticipar un derecho. Por eso la Corte Constitucional toma el diálogo de los perros de Cervantes o el diálogo, las ponencias de un perro epistemólogo en su cuento lindo de Kafka sobre el perro filósofo. Es en la Corte Constitucional cuando se quieren ver derechos que todavía no existen en la ley, se buscan en la literatura, en la ficción, en la fantasía, porque a veces incluso un derecho como a ser libre y acabar la esclavitud parece la ficción. El derecho a la paz parece la ficción, el derecho a no tener guerra parece la ficción, y por eso ese es el cuarto elemento del constitucionalismo transicional estético. El arte como una fuente de derecho. En el arte se anticipan los derechos, más rápido que en el Congreso, que en las Cortes, porque la ficción y la creatividad a veces pueden ir más allá que la mente, a veces puramente cognitiva. El quinto es el arte como un mecanismo de convivencia. Hay muchos ejemplos, pero ¿cómo no usar el ejemplo de Jefferson y de Henry esta tarde aquí? Se conocieron en un museo, no se conocieron en una cárcel, ni en una celda, se conocieron en un museo, y un cuadro los puso a darse un abrazo. Y por eso el arte puede ser un mecanismo de convivencia, y ese es el otro elemento del constitucionalismo transicional estético. El sexto es que el arte es un mecanismo de reparación simbólica a las víctimas porque es capaz de incorporar la verdad, es capaz de incorporar la memoria, pero sobre todo es capaz de incorporar la dignidad, porque las víctimas son mucho más que víctimas, son tejedores, son cantantes como los raperos que vimos esta mañana, son artistas y dramaturgos de teatro como los que vamos a ver enseguida, señoras de 70 años que descubrieron un día que para hablar sobre sus desaparecidos pueden hacer una cosa que se llama teatro, y ellas ahora enseguida en una obra de teatro que se llama Tente, las señoras nos van a contar qué es tener a una hija desaparecida, y por eso el arte sirve como mecanismo de reparación simbólica, es decir, es capaz el símbolo de unir a personas en el tiempo y en el espacio. Y el séptimo es el arte como garantía de satisfacción. Sí que el arte ayuda a tramitar el dolor, tejer, cantar, pintar como en la guerra que no hemos visto, actuar, performatear, escribir, hacer poesía, sí que sirve para tramitar el dolor individual de las víctimas.
y al mismo tiempo sirve para la garantía de no repetición porque se excede el espacio individual para decirle a toda la sociedad: mi hijito, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Y por eso el arte tiene una capacidad de expansión fuera del individuo. La poesía no existe si no se expresa, y si no se difunde, y si no se conoce. Y el último, la octava característica de la emancipación estética del Estado, que es muy importante para la Comisión de la Verdad, para los tribunales y para el derecho en general, es la emancipación estética del Estado. No podemos seguir teniendo sentencias de 7.000 hojas y 300 horas de grabación. Hace poco un amigo, Rodrigo Primi, propuso 10.700 palabras para una gran sentencia. Podemos hacer textos jurídicos emancipados, y ese es uno de los retos que tiene la Comisión de la Verdad en la JEP: traducir la verdad, los procesos en términos estéticos y artísticos, y eso se denomina la emancipación estética del Estado. Esos 8 elementos del constitucionalismo transicional estético los recojo de todo lo que hemos oído hoy, ¿sí? De la naturaleza, del arrullo de la madre que nos dice que no lo volvamos a hacer, del taller de la guerra que no hemos visto, de que ustedes estén aquí todavía sentados oyendo, ¿sí? Tocándose, mirándonos, y ahora con la obra de teatro que vamos a ver del Tente con víctimas de la desaparición forzada en el Meta. Entonces con esto termino. Muchas gracias, y quiero darle unas gracias especialísimas antes de levantarme de aquí a Daniela, que ha sido el ángel de la guarda de este seminario, y a Valentina Ordóñez. ¿Dónde está Valentina? Ellas dos son ambas mi mano derecha y ambas mi mano izquierda, y yo soy las manos izquierdas y las manos derechas de ellas. Muchas gracias. Buenas noches. En el noveno y último segmento tendremos el privilegio de ver la obra de teatro Anunciando la ausencia, a cargo del grupo de teatro El Tente. Pero entonces los invitamos a un receso de 10 minutos porque ella se tiene que preparar, porque es una puesta en escena. Los invitamos entonces, mientras tanto, a que visiten en el hall de la entrada un mini museo que ellas acaban de preparar en memoria de sus familiares víctimas de desaparición forzada. Muchas gracias.